Bueno, la actualidad de la jornada que viene marcada por ese día de ayer en el que se desbordaron todas las previsiones y en el que tampoco se pudo dar respuesta a pesar de los servicios de que dispone Lanzarote a esa llegada notable de personas migrantes. Bueno, vamos a iniciar la conversación con Ariagona González, que es portavoz del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote. Podemos incluso empezar a hablar por ahí. Ariagona, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenida. Porque a raíz de los acontecimientos de ayer o del incremento de llegada de personas migrantes ayer, es verdad que ha habido reacciones de Coalición Canaria, del Partido Popular. En todos los casos se parte de un discurso lamentando lo que está sucediendo y pobre gente y no sé cuántos, pero inmediatamente después se posicionan ya desde un punto de vista político reclamándole a Madrid al Estado por qué no está al lado de Lanzarote en este caso. Usted que hasta hace bien poco estaba justamente en el Congreso de los Diputados y en fin, tenía relación con los que toman este tipo de decisiones. ¿Tienen razón los que exigen este tipo de cosas? ¿Se hace demasiada política con eso? Yo creo que se hace demasiado ruido con un tema que es de una gran sensibilidad y en el que se nos llena, en general, a muchísimos políticos la boca hablando de empatía, de solidaridad y de ayuda, y cuando llega el momento de arrimar el hombro no están. Y eso es independientemente de Madrid. O sea, Madrid pone los recursos económicos y los recursos humanos para acoger a esas personas en la mejor situación posible, y esos recursos hay que implantarlos en Lanzarote. Y ahora, si nos ponemos a hablar concretamente de Lanzarote, cada vez que se ha querido hacer, digamos, un centro de acogida y demás, hemos tenido problemas con las administraciones locales gobernadas por el Partido Popular y Coalición Canaria. Y eso pasó en el Ayuntamiento de Arrecife, cuando se quería poner ese CATE. O sea, yo recuerdo a la alcaldesa poniéndole todos los impedimentos al Ministerio habidos y por haber para que esa instalación estuviese en Arrecife. Pero la alcaldesa hablaba de solidaridad y de que había que tratar a las personas que venían con las mejores condiciones. Pero oiga, no aquí, en otro sitio, quítemelos de delante. Eso fue lo que hizo la alcaldesa de Arrecife del Partido Popular. Entonces, cuando se habla de esto, a mí la pena que me da, o sea, además de, por supuestísimo, el sufrimiento de todas esas personas a jugarse la vida para poder optar una vida mejor, es la politización absurda que se hace intentando culpar al gobierno del Estado, porque también he tenido que escuchar durante estos 4 años en el Congreso que vienen los inmigrantes porque gobierna Pedro Sánchez. O sea, de repente el hambre, la miseria, la guerra, el cambio climático aparece porque gobierna Pedro Sánchez. Y entonces en ese momento es cuando empieza la inmigración a Canarias. Entonces, cuando uno tiene que escuchar eso, es como el absurdo, es completamente el absurdo. Y cuando también veo aquí cómo, dependiendo del alcalde y del signo político, se le llena la boca hablando de solidaridad, pero no la practica cuando llega el momento, pues la verdad es que lo que me da es muchísima pena y muchísima rabia. Pero sí que se están estableciendo, por lo que entiendo, Ariagona, según considera, los recursos oportunos, necesarios o suficientes para la isla. Desde Madrid me refiero, aunque sabemos que incluso va mucho más allá de Madrid. Sí, desde Madrid, porque hay una parte que vienen de recursos estatales y otra parte que son recursos de la Unión Europea. Exacto. Porque la migración, digamos, aunque sea competencia española porque llegan a nuestras costas y los menores son competencia del Gobierno de Canarias, esto es un asunto que afecta a toda la Unión Europea porque las oleadas migratorias no solamente entran en Canarias, ahí tenemos Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que es cierto también es que en el mandato pasado, se pusieron a disposición una serie de recursos de centros de acogida y unos recursos económicos que no habían porque se desmantelaron todos los recursos existentes anteriormente con el Partido Popular. O sea, cuando el Partido Popular gobernaba se olvidó de todos esos recursos en Canarias, de los recursos para la inmigración, porque bajó la inmigración y desaparecieron. Y Canarias tiene que estar preparada para esto, antes y ahora y después, porque la inmigración es una realidad que nos va a seguir pasando, gobierne quien gobierne. Claro, y no solo ocurre, porque estamos hablando de esto en este caso de centros temporales, porque recordemos que pasan un máximo de 48 horas y comienza ese protocolo de derivación, que según conocemos además funciona perfectamente. También pasa con los centros, con los albergues, en este caso de los menores, que es otro asunto, que yo no sé si ustedes también, Ariagona, dejaron algo previsto, porque también recuerdo que ocurría algo similar con respecto a la respuesta por parte de diferentes ayuntamientos cuando se les proponía el hecho de establecer un centro en sus municipios, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí si nos ponemos a hablar de los menores, el albergue de La Santa en el municipio de Tinajo es el que lleva acogiendo a menores durante muchos años.
En el mandato pasado, el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, llegó al compromiso con el alcalde de Tinajo de cambiar ese centro de menores a otro lugar, pues porque también entiende que el municipio de Tinajo ha tenido muchísimo tiempo, digamos, esas instalaciones, que no son instalaciones de un centro de menores, sino un albergue, ocupadas por estos chicos que necesitan atención cuando llegan. Bueno, pues ahora el gobierno actual de Coalición Canaria parece ser que no va a desalojar, digamos, ese albergue de la Santa y que esos menores van a seguir estando ahí. Pero independientemente de eso, yo quiero hacer una comparativa también de lo que nos pasó el mandato pasado. Yo recuerdo, en plena pandemia, los inmigrantes llegando y el único municipio, el único alcalde que puso a disposición algo fue el alcalde de Aría, el aula de la naturaleza de Magues, que fue Alfredo Villalba, un alcalde socialista. No hubo que ir a pedírselo, ni él tuvo que presentar instancias. O sea, él puso a su disposición, a la disposición de la gente que llegaba, un centro de acogida y que además todos los vecinos del municipio de Aría se volcaron en la ayuda humanitaria a esas personas. Entonces, eso es a lo que voy cuando hablo de mucha solidaridad, pero no se practica. Sí, la palabra queda muy bien en la boca de todos, pero la solidaridad se ejerce y se practica, y eso hay que demostrarlo con hechos. Conviene recordar también que hubo mucho discurso del miedo con respecto al aula de naturaleza de Máguez, propiciada por partidos políticos, y que al final se demostró absolutamente infundada, o sea que no hay más. En fin, nos viene a ver justo cuando mañana se cumplen 100 días de la toma de posesión del nuevo gobierno del Cabildo. Ayer estuvo ahí el presidente aquí, Osvaldo Betancor, hablando de estos 100 días que le han pasado volando porque no le ha dado tiempo a hacer demasiadas cosas. ¿A ustedes se les está haciendo largo o también se les ha pasado volando este tiempo? A mí la verdad es que estos 100 días me están llenando de sorpresas y viendo cómo las decisiones que va tomando el presidente del Cabildo no tienen sentido, y a la primera que tomó y con la que nos sorprendió a todos fue con su subida de sueldo, que sometió a una consulta pública. Eso fue la primera decisión que tomó Osvaldo Betancor en los 100 días, consultar a los ciudadanos cuánto debía cobrar, siendo siempre la opción mayor que el sueldo de la presidenta anterior. Eso me parece un auténtico despropósito y una desvergüenza, que fue lo que criticamos en ese momento. O sea, un presidente que pretendía al principio cobrar más que el presidente del Gobierno de España y que debido a la presión mediática hizo una consulta para poner la opción más baja, cobrar más que la presidenta anterior, bueno, pues eso es lo que tenemos de presidente en el Cabildo de Lanzarote. También en esos 100 días, él dijo, en estos 100 días, pero una de las cosas que él dijo, y ahora porque estamos hablando de inmigración, en su discurso de investidura, que él no iba a permitir que muriese ni una sola persona más en el mar. Y la verdad que en eso estoy de acuerdo con él, no podemos permitir perder vidas humanas en el mar. Y él dijo que iba a ir a Bruselas a solucionar el problema y que se iba a sentar allí, que el problema de la inmigración lo iba a solventar él. Bueno, a Bruselas no ha llegado él todavía y las pateras siguen llegando a Lanzarote y siguen muriendo personas en el mar. Eso es otra de las cosas, de los regalos que nos dio Osvaldo Betancor en su discurso de investidura. Si me voy a la paz social que ha anunciado hace unos días con los colectivos de la isla, con las ONGs que trabajan con las personas con discapacidad, me parece que lo único que ha hecho es una declaración de buenas intenciones y no le ha dado una solución regulada a estas entidades del tercer sector. O sea, ahí también el presidente del Cabildo simplemente nos ha dado palabras, no hay ningún hecho constatable. Si me voy al agua y veo todo lo que ha pasado este verano con el agua, que veo como una planta desalinizadora está rota y no se ha arreglado, como veo que anuncia una inversión de 90 y pico millones en aguas, pero no la licita, sino que simplemente se la concede a Canal Gestión, me empiezo a preocupar. Me empieza a preocupar porque parece que no tiene claro cuáles son los procedimientos administrativos necesarios para hacer las cosas bien. Y entonces la verdad que durante estos 100 días lo que veo es que además de pintar las paredes del despacho de blanco, poco más ha hecho. ¿De qué color estaban antes? Beige. Beige. Bueno, blanco roto. Ariana, has nombrado distintos puntos, por ir por partes, y además porque fue una pregunta que le realicé yo misma ayer en la entrevista al presidente, lo de ese protocolo, esa firma de ese protocolo de paz social con los diferentes colectivos del tercer sector, creo que fue concretamente Adislán, El Cribo y AFA, si no me equivoco. Exacto. ¿Cómo quedó? Sé que era competencia en este caso de su compañera Isabel Martín, pero no sé si conoce un poco cómo quedó la situación con estos colectivos, porque lo estábamos hablando ayer en la entrevista, ¿no? Sé que es verdad que
fuimos viendo distintas visiones u opiniones a lo largo del mandato del Partido Socialista, pero era precisamente porque estaban haciendo estudios y demás, viendo cómo había quedado todo de antes. Sí. ¿Cómo quedó la situación para entender por qué todavía no se ha conseguido ese concierto social que pretende? Sí, la situación, en breves palabras, cuando nosotros llegamos al Cabildo nos encontramos que todos esos servicios se prestaban sin contrato, es decir, estaban de forma irregular o alegal, por llamarlo de alguna manera. Y lo que hicimos fue intentar regularizarlos todos, es decir, que todos esos servicios se trabajasen con contrato y que esas entidades pudiesen tener un contrato también, porque el problema es que si no hay contrato, es decir, el precio de la cama y por persona va aumentando año tras año, pero si tú no tienes un contrato, ese precio no se puede aumentar, la administración no lo puede aumentar. Entonces, una de las cosas que hicimos fue, con mucha ingeniería de papeles, como digo yo, aumentar el precio cama en el caso de unas asociaciones determinadas para que pudiesen prestar el servicio con calidad, sin contrato. Luego regularizamos cinco entidades o 5 servicios que se prestaban sin contrato, como fue la Residencia de Las Cabreras, el transporte adaptado, la Residencia de San Roque en Tinajo, y me faltan 2 que desde que me acuerdo en estos momentos se los digo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo hicimos antes o por qué no acabamos de hacerlo? Porque la Ley de Servicios Sociales de Canarias se aprobó en el 2021. A esa ley le faltaba un protocolo y en ese protocolo es en el que daba la oportunidad de concertar con el tercer sector. Es decir, hacer una licitación con el tercer sector. Si no, había que irse a una licitación con todo tipo de empresas. Licitar con todo tipo de empresas tiene sus complicaciones cuando estamos hablando de algo tan específico como es la atención a las personas con discapacidad, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Tener que esperar hasta que ese protocolo estuviese hecho por el Gobierno de Canarias y además de ese protocolo, que ya está, ahora nos falta un mapa de servicios sociales en la isla de Lanzarote para saber con qué condiciones se puede licitar un concierto social. Y eso mismo que nos ocurre a nosotros, le está ocurriendo a Coalición Canaria. O sea, la realidad es la misma. Y es un problema de que los instrumentos no están todavía, digamos, no están terminados para poder acogernos a ellos y hacer un concierto social. La única diferencia, por tanto, está en que ustedes no le dijeron o no escenificaron que le decían a las ONGs, espérense un poquito, que esto tiene sus plazos, pero acabaremos en ello, y que ahora el presidente con Marce Cuña sí que lo han escenificado con esa firma donde dice eso, espérense un poquito, no me armen marullo, con palabras más finas, porque llegaremos a ello, pero de momento no podemos todavía. Básicamente, lo que han hecho es firmar un protocolo de buenas intenciones que no tiene contenido económico, que no tiene contenido jurídico, porque no lo puede tener. Entonces, me parece bien las buenas intenciones, por supuesto. Las buenas intenciones son buenas intenciones, pero lo que no puedo consentir es que digan que el Partido Socialista no tuvo buenas intenciones al solventar un problema heredado de 10 años atrás de gestión de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote. Por cierto, que dijo ayer el presidente del Cabildo también, no sé qué noticias tiene usted al respecto, porque yo pensé que esto ya había pasado a otro plano distinto, que su intención es reunirse con la empresa italiana que venció, que se adjudicó, que se adjudicó la residencia de Taiche, la construcción y la gestión, para conocer cuáles son sus intenciones y si no, pues ya pasaría a otra cosa. ¿Sigue existiendo esa empresa italiana? La empresa italiana sigue existiendo, pero la empresa italiana, o sea, también ahí hubo un problema, o sea, eso se le concede a una empresa italiana que ni siquiera tiene la financiación necesaria para hacer la residencia y que realmente nosotros consideramos que una empresa de fuera, incluso ya estamos hablando de España, ¿cómo va a poder prestar un servicio de calidad? O sea, ahí, bajo nuestro punto de vista, lo que había que hacer era una nueva licitación. Y eso es lo que nosotros creímos en ese momento y los problemas que nos encontramos también cuando llegamos con esa residencia, con ese concurso hecho con esa empresa italiana que iba a construir la residencia, pero que después no tenía financiación económica para hacerlo. Y que le pedía al Cabildo que le pusiese la financiación económica. O sea, la verdad que visos de seriedad aquello no tenía ninguna. Pero, claro, 4 años después estamos en el mismo punto, ¿no? Por mencionar también otro tema fundamental, como ya sabemos, que es el del agua, que nos persigue, nos sigue persiguiendo. El actual grupo de gobierno, de hecho creo que fue una de las primeras ruedas de prensa de manera conjunta cuando también dijeron lo del tema del tercer sector, a su vez dijeron que no se había invertido lo suficiente en agua o que no habían invertido o que, bueno, en fin, una serie de acusaciones.
¿Se está haciendo lo suficiente por el agua según el Partido Socialista, Ariagona? Y también le pregunto lo mismo, ¿cómo dejaron ustedes la situación? Sí, nosotros dejamos la situación, por ejemplo, con financiación de unos 90 millones de euros. Una de las obras que se acometieron durante nuestro mandato y que está finalizando ahora es la línea norte, la que lleva el agua hasta Aría. Esa obra, Osvaldo Betancor, siendo alcalde de Teguise, intentó paralizarla a su paso por Taich, una obra que es fundamental para el abastecimiento desde Taich hasta Aría y con los problemas de agua que hay en esa zona. Además de eso, firmamos convenios con Aquaes para la depuración y de hecho yo creo que hace una semana prácticamente empezaron las obras de una nueva depuradora en Lanzarote, que el Ministerio de Transición sacó una nota de prensa porque es un acuerdo al que llegó el grupo de gobierno anterior. Y lo que en agua hace falta invertir, por supuesto, que en infraestructuras también, por supuesto, pero quien tiene que hacerlo es quien tiene el ciclo integral del agua en la isla de Lanzarote, que es Canal Gestión. Canal Gestión tiene que mantener la red de abastecimiento. La red está sufriendo muchísimas pérdidas. Eso no le corresponde al Consorcio del Agua. Al Consorcio del Agua le corresponden las nuevas infraestructuras, como esa línea norte que digo, que eso sí es inversión del Consorcio del Agua. Pero lo que no puede hacer el presidente del Cabildo es darle el dinero a Canal Gestión para que Canal Gestión mantenga lo que ya tiene que mantener por contrato. O sea, Canal Gestión está obligada al mantenimiento de la red de abastecimiento en la isla de Lanzarote y las pérdidas que está sufriendo esa red son muchas. Canal Gestión tiene que mantener las desaladoras funcionando. No estamos hablando de poner una nueva desaladora, estamos hablando de que las que están las tiene que mantener. Esa es su obligación a la hora de cuando concursó a ese contrato y se le adjudicó el ciclo integral del agua a Canal Gestión. Si se hace otra cosa, yo me empiezo a preocupar. Me empiezo a preocupar porque estoy viendo cosas que no me gustan. O sea, Canal Gestión tiene unas obligaciones que tiene que cumplir y el consorcio tiene otras. No puede ser que el Cabildo le dé el dinero a Canal Gestión para que cumpla sus obligaciones. ¿Teme usted que se profundice en la privatización del ciclo integral del agua que ya se inició con Canal Gestión? ¿Verdad? Siempre me recuerdan lo mismo, que es una empresa pública, y yo les contesto igual, la empresa pública es el Canal de Isabel II, que tiene la obligación, empresa pública, de suministrar agua a Madrid. Los negocietes que hace por ahí son negocietes privados, no tiene nada, de público no tiene nada, por eso digo que Canal Gestión, que han privatizado el agua en Lanzarote, ¿no? Pero teme usted, porque acaban de anunciar que quieren que se recurra al plan hidrológico. Sí, vamos a ver, el plan hidrológico de Lanzarote del tercer ciclo. El plan hidrológico de primer ciclo lo recurrieron en los tribunales. En este plan hidrológico de primer ciclo el agua era un monopolio público del Consorcio del Agua, que son los 7 ayuntamientos y el Cabildo. Se recurre ese plan hidrológico y el particular lo ganan los tribunales. Y así empieza, digamos, la liberalización del agua y el permiso a la desalación privada. Lo sorprendente de esto es que esto ocurre en el 2016, 2018 se dicta sentencia y en el 2016 se interpone el recurso. Y ahí ni el Consorcio del Agua, que es el garante y el defensor de su monopolio del agua, ni el Consejo Insular del Agua, que es el responsable del plan hidrológico del agua en Lanzarote, ni el Cabildo de Lanzarote, que en su PIOL, en el PIOL del 91, se recoge que el agua es pública, ninguna de estas administraciones se persona en ese procedimiento judicial. Y eso es gravísimo, y eso es una dejación de funciones y es la dejación de la defensa de los intereses públicos respecto al agua. ¿Qué ocurre ahora? Ocurre que llega el plan hidrológico del tercer ciclo en el que contempla la liberalización de la desalación. ¿Y qué decimos nosotros? Que ese plan hidrológico no se puede aprobar así. Que ese plan hidrológico de tercer ciclo, de hecho, nosotros no lo aprobamos así. Ese plan hidrológico lo redactó el Gobierno de Canarias, la empresa pública Traxatec, llega al Cabildo, estando nosotros en el Gobierno, y le decimos a la Consejería de Transición Ecológica que nosotros eso no lo vamos a aprobar. No vamos a aprobar la liberalización de la desalación en Lanzarote. Y lo que le estamos diciendo ahora al presidente del Cabildo es que recurra, si ese plan se aprueba así, que lo recurra. Y que también recurra la abocación de competencias, porque el Gobierno de Canarias ha abocado al Cabildo de Lanzarote las competencias de planificación. O sea, nosotros cedimos unas competencias de gestión. Cedimos las competencias de la gestión en el Consejo Insular de Aguas porque nos encontramos con el gerente, con un auxiliar administrativo y con un auxiliar de cauce.
Eso fue lo que nosotros nos encontramos. Era imposible dar salida a los expedientes, pero nos quedamos siempre con las competencias de planificación. Lo que hace el Gobierno de Canarias ahora es quitarnos las competencias de planificación para aprobar ellos un plan hidrológico en el que se liberaliza la desalación de agua. Nosotros estamos en contra de eso, lo dijimos el mandato pasado, no lo aprobamos nosotros por lo mismo y ahora le estamos pidiendo a Osvaldo Betancourt que lo recurra, que era lo que hubiésemos hecho nosotros si hubiésemos seguido en el Gobierno. Sí, creo que tenemos que ir terminando, pero es cierto que también Osvaldo Betancourt hizo en referencia a otro asunto con respecto al agua, y es que decía, como bien mencionabas antes, Canal Gestión es una parte, una gran parte, y el Consorcio del Agua otra. Él dice que ahora en esas reuniones del consorcio con los diferentes ayuntamientos ve como un poco una respuesta negativa por parte de los ayuntamientos cuando se les dice que tienen también que respaldar un poco, ¿no? Dice que únicamente el Ayuntamiento de Tinajo, si no me equivoco, dijo, es el que ha dicho sí, nosotros haremos lo que haga falta y pondremos lo que haga falta. ¿Ustedes se encontraron con esta misma situación cuando se trataba de ayudar por parte de los diferentes ayuntamientos? Nosotros comprendimos que los ayuntamientos, o sea, la inversión que hay que hacer en la red de aguas es muy alta y comprendemos que los ayuntamientos no pueden afrontar toda esa inversión. Lo que nosotros hicimos fue buscar el dinero fuera, y lo que hicimos fue irnos al Gobierno central y decirles, oye, esta es la situación que tenemos y necesitamos inversión, y ahí está la firma de los convenios con Aquaes. Utilizamos el FEDECAN, utilizamos todas las fuentes de financiación para conseguir mejorar la situación de la red de abastecimiento en Lanzarote. La red de abastecimiento, la red de depuración, el saneamiento, o sea, son muchas cosas en materia de aguas que hay que hacer en la isla de Lanzarote, y hace falta mucha financiación, y esa hay que ir buscándola poco a poco, y que todos tienen que aportar, sí, en la medida de sus capacidades. Bueno, la última y terminamos, porque ayer también en esa entrevista Osvaldo Betancourt dijo que apuesta por la acuicultura en el mar. Eso sí, en el mar, además le insistí, excepto entre Costa Teguise y Playa Blanca, en esa parte del litoral. Cualquier lado. Si los biólogos, matizó, dan su visto bueno, no tiene ningún problema porque genera puestos de trabajo y porque es una industria que recomienda la Unión Europea. Entonces, apuesta por la acuicultura, dijiste de Costa Teguise. Excepto de Costa Teguise. Excepto de Costa Teguise. Excepto de Costa Teguise. En cualquier otro lugar del litoral de Lanzarote, sí los biólogos, Apostilló, los expertos dicen que no, que bien, que se dan las condiciones, para adelante. Entonces yo veo que aquí lo que está haciendo Osvaldo Betancourt es olvidarse de los espacios naturales protegidos, como puede ser la costa de Jameos del Agua, porque todo eso es una costa que es un espacio natural protegido. También se está olvidando de toda la costa de Famara y de repente se centra solamente en la costa turística, que me parece bien, pero me parece mal que se olvide del resto. En nuestro caso, nuestro posicionamiento es claro, nosotros apostamos por la acuicultura en tierra, porque la acuicultura en el mar tiene unos impactos medioambientales importantes, ya no solamente por la compatibilización de usos con el sector turístico, sino también porque afecta a la flora y a la fauna marina. Y entonces la mejor manera de controlar la acuicultura es en tierra, donde puedes controlar los residuos que producen. Imagino que esta visión también la han obtenido ustedes a raíz de hablar con expertos o biólogos, quiero decir que no habrá sido algo que... No es algo que nos hayamos inventado de repente, o sea, eso los estudios científicos se ve y se sabe cuáles son los impactos de la acuicultura, tanto en tierra como en mar, y dónde es más fácil minimizarlos y más caro. Obviamente es más fácil en el mar porque simplemente al mar lo echas todo y ahí está, y en tierra lo tienes que controlar. Pero desde luego que si queremos mantener el medio en condiciones hay que hacerlo en tierra. Pues aquí lo dejamos, Ariagona. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y muy buenas tardes. Yo me despido también de ustedes, les dejo en buenas manos con Paola, porque ahora vienen unos representantes de partidos políticos. De todos los partidos, sí, de muchos de ellos, y hay muchos temas para sobre seguir los que arreglando debatir. el país, ¿no? Sí. Bueno, se queda con Paola. Buenas tardes.